Oramos, Señor, gracias por este día. Padre Gracias por esta gracias, noche, Señor. Jehová. Te pedimos, Señor, que damos esta clase, Señor, que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente, Señor, para poder escuchar tu palabra, entender tu palabra, Señor, compartir juntos, Señor, a través de esta palabra, que nos transforme, que nos cambie, que nos restaure, Señor, que llegue a lo profundo de nuestro corazón, Señor, que cuando salgamos de aquí, Señor, salgamos diferentes, Señor, salgamos bendecidos, salgamos, Dios amado, inspirados. Señor, te pido por cada hombre en este lugar y bendice esta clase en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En la última semana hemos estado hablando de la reconciliación y el perdón. La semana pasada compartí unos testimonios de mi mamá y le dije, pero quería aclarar algo porque para mí es importante que entiendan que la reconciliación requiere dos personas. El perdón requiere uno. Si yo pido perdón, el perdón requiere solamente una persona que pida perdón, pero la reconciliación requiere dos personas. Y no siempre la reconciliación, no siempre va a haber reconciliación después de un perdón. Right? So, no todo el tiempo lo que le ocurrió a mi mamá. Y quizás si le ocurre, por ejemplo, si yo vengo al pastor y le digo que yo pasé por esta situación cuando pequeño o cuando joven, el pastor me va a decir, perdona, tienes que perdonar para poder librarte. Pero no siempre va a haber reconciliación. Porque a veces uno tiene que apartarse, uno tiene que crear, right, boundaries, fronteras, cuando una persona nos hiere a nosotros o cuando nosotros herimos a alguien, right? So, quiero que sepan que no se sientan mal si ha pasado una situación en tu vida donde ha habido perdón, pero nunca hubo reconciliación. O sea, que uno no se tiene que sentir avergonzado o culpable porque no hubo reconciliación, porque no siempre va a haber reconciliación. ¿Amén? Y sé que la reconciliación requiere dos personas porque cuando Jesús murió para reconciliar el hombre y Dios, el hombre con Dios. Pero para poder aceptar la salvación, el hombre tiene que aceptar la muerte de Jesús en la cruz, right? Y aceptar esa salvación. Ahí entonces hay reconciliación. Cuando el hombre acepta el regalo del perdón que Dios nos dio, right? Tenemos que entender que el perdón es un regalo. Es un regalo que Dios nos dio a nosotros. Dios nos perdonó y nos regaló porque no lo merecíamos. Right? Cuando uno perdona, es porque hubo alguna situación legítima. Era legítimo, right? Cuando uno perdona. Ahora, cuando uno perdona, es un regalo que uno le está dando a una persona por lo que ellos te hicieron a ti. Ahora, lo que hablamos la semana pasada fue esto, de que muchas veces el perdón que nosotros damos, muchas veces nosotros pensamos que es para la otra persona, pero en realidad nos libera a nosotros. Nos libera a nosotros y nos quita las cadenas a nosotros, nos quita el peso que nosotros estamos cargando por mucho tiempo. Amén. Ahora, en la 173, en la parte de abajo, vamos a hablar del fruto de la falta del perdón. Eso a mí me interesó porque yo siempre he escuchado de los frutos del Espíritu. Todos hemos escuchado de los frutos del Espíritu. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Amor, gozo, paz, benignidad, bondad. Y de hecho, la Biblia dice el fruto del Espíritu. So, lo que quiere decir eso es que todos producen todo se tiene que manifestar de la misma fruta del Espíritu que tenemos. O sea que nosotros no podemos decir que amamos y tener odio a la misma vez, o decir que tenemos paciencia pero no tenemos paz. Eso no es posible porque eso sale del fruto del Espíritu. Ahora, eso es otra también que yo quería decir, que yo estoy 100% de acuerdo contigo. Es necesario el proceso de perdón y muchas personas
asocian el perdón con la capacidad de tener reconciliación, y no necesariamente se necesita la reconciliación para tú sentir el beneficio del perdón. Cuando yo pasé por un divorcio por infidelidad en Puerto Rico, yo estuve herido emocionalmente bien mal, de muerte, por decirlo así, emocionalmente. Pude entender de bien de cerca el beneficio de poder perdonar, porque yo no podía, yo buscaba una avenida de cómo poderlo hacer, pero no había en mi libro de justicia, no había una razón justificada para yo poder perdonar a la otra persona. Pero entendí de que el perdón es un regalo. Entonces, como a mí me perdonaron, yo debo perdonar y poder explorar, el disfrutar el producto de ese perdón. Yo lo necesitaba porque yo sabía que necesitaba caminar para adelante con mi vida. Y al yo perdonar a la otra persona y dar razonamiento de por qué es importante yo perdonarla, la otra persona inicialmente pues no lo aceptó y estaba emocionalmente afectada, y el proceso de perdonar fue liberador para mí, porque me dio la capacidad de poder decir, mira, si algún día yo te veo otra vez, yo sé que no voy a atacarte, no voy a gritarte, no voy a pelear, no voy a golpearte, nada malo va a pasar, al contrario, voy a poder saludar con conciencia limpia porque pude perdonar, arrancar eso del corazón. Fue un proceso de sanación que tuvo que pasar más luego de eso, pero el inicio fue inmediatamente refrigerio para mí. Y es importante lo que acabaste, como empezaste la clase, porque muchas veces hay personas que tienen que ir a un psicólogo, por ejemplo, para poder perdonar al papá. El papá murió y nunca pudieron pedirle perdón al papá. Y las personas viven como una pasa arrugada y no pudieron superar nunca eso. Entonces entran en un proceso de terapia donde a veces ustedes lo han visto, y he escuchado de eso, que la persona tiene que imaginarse o decirle, le dice el médico, imagínate que yo soy tu papá, háblame a mí, dilo, menciónalo en voz alta, usa tu imaginación y proyéctate, porque se está buscando que la persona emocionalmente pueda sanar. El perdón es un milagro, lo que puede pasar conmigo. Es importante. Algo que yo anoté aquí que lo quería decir al final, pero lo digo ahora. Para mí, esta clase y este capítulo, para sumarlo todo, es de trauma a triunfo. Porque cuando uno ha sido herido, o cuando uno ha herido a alguien, hay traumas. Crea trauma. Pero Dios lo que quiere es que nosotros vayamos de trauma a triunfo. Right? Y para llegar al triunfo, tiene que haber perdón o reconciliación, ¿verdad? Sí. Uno de los dos o los dos. Puede ser que sean los dos. Han habido situaciones donde alguien ha pedido perdón y la otra persona también se derrama el perdón. Y hay abrazo, y hay beso, y hay reconciliación. Porque lo deseaban. Los dos lados deseaban la reconciliación, pero nadie tomaba ese paso. Y uno nunca va a saber si va a haber reconciliación si uno no toma el paso. That's right. Y ese es el punto de esta clase. El punto de esta clase es que Dios quiere que nosotros demos el paso. Porque si no damos el paso, la raíz de amargura que ha crecido en nosotros va a producir fruto amargo. Entonces, en Efesios 4, 26 al 31 nos advierte que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis oportunidad al diablo. Eso para mí es lo más importante, ¿verdad? Cuando alguien nos ha herido a nosotros, o nosotros hemos herido a alguien, el no tomar el paso de perdón o de reconciliación, le estamos dando oportunidad al enemigo para que entre en nuestra vida y comience a tirarnos y a decir cosas a esa persona. Tú no debes perdonar a esa persona. Lo que él te hizo o ella te hizo fue demasiado fuerte. No es necesario perdonar, porque lo que ellos te hicieron, eso estuvo mal. ¿Cuántas veces nosotros le hemos contado quizás
alguien te ha herido, alguien te ha hecho algo y se lo cuenta a un amigo o un familiar y te han dicho, no, ¿para qué tú vas a perdonar? Eso, no, ellos tienen que tomar el paso primero, porque ellos fueron los que te hirieron, ¿verdad? Y a veces nosotros nos aferramos de eso. Ok, bueno, y a veces son personas bien cercanas, quizás personas mentores, familiares, right? Mamá, papá, o alguien que te ha dicho, no debes perdonar. Yo he tenido situaciones en mi vida donde han tenido personas y amistades o familiares que me han dicho, no, tú no tienes que perdonar. Tú no hiciste nada, eso no fue culpa tuya. Eso fue culpa de la otra persona. Ellos son los que deben de venir hacia ti. Pero con el tiempo uno aguanta y uno carga, right? Ese peso encima de uno, esperando de que esa persona se le acerque a uno. Y durante el proceso empezamos a crear raíces o frutos de amargura. ¿Y qué son los frutos de amargura? ¿Qué es lo que produce el fruto de amargura? Bueno, el fruto de amargura, igual como el fruto del espíritu, crea o produce muchos frutos, right? Diferentes síntomas, right? Y esto es exactamente lo que hace el diablo en nuestra vida. Cuando le damos pie, intenta robar nuestra fe y dejarnos llenos de miedo, quitarnos el gozo y dejarnos deprimidos, arrebatar nuestro amor y dejarnos con malos pensamientos hacia los demás. Satanás significa acusador. Él nos acusa. Ese es el trabajo de él. El trabajo de él es de turbarnos la mente. Y es como decir, yo con una mano, dice aquí en el libro, con una mano, en la parte de abajo y después termina en el otro lado, con una mano nos proporciona lo que deseamos oír, mientras con la otra nos quita la paz. Él nos roba, right? ¿Cuánto una persona profesional que roba? Uno lo ha visto en películas, ¿verdad? Te pasan por el lado y they rub against you, como que te dan y te quitan el reloj sin darte cuenta, o la cartera. Eso es alguien que roba profesional. O sea, que saben que al distraerte con un pujón pueden coger la mano y agarrar otra cosa sin que tú te des cuenta. Así hace el enemigo con nosotros. El enemigo nos tira dardos en la mente, nos acusa, nos dice cosas y con la otra mano nos roba la paz, nos roba la tranquilidad, nos roba el gozo, nos roba todo lo que Dios y Jesús nos quiere, el Espíritu Santo nos quiere dar. Él nos roba al distraernos con tirarnos con acusaciones o cualquiera que fue la situación que alguien te hizo, comienza a que le sigas dando vuelta, right? Continue to stir in your mind, right? That situation that happened, right? También crea conversaciones perniciosas. No importa de qué estén hablando, la gente amargada traerá colación a la persona. En otras palabras, lo que tú quieres decir es que las personas que han sido heridas, que no han perdonado, empiezan a hablar mal de esa persona continuamente. Siempre están tirando dardos, hablando mal de la persona, y ten cuidado que ese tipo de personas, el veneno de esas personas no se te pegue y no te envenene a ti. Cuando tú escuchas a alguien que siempre está hablando mal de otra persona, esa persona, hay que tener cuidado con esas personas, porque ese veneno se te pega. Pero no solo eso, Juan, sino que también, por ejemplo, tú tienes un problema con alguien y tú ves a tu hijo hablando con el hijo de ese alguien o con ese alguien. Entonces, como tú estás lleno de odio y de rencor con ese tipo, tú envenenas a tu hijo, tú no tienes por qué hablar con esa persona. Y eso se vuelve una cadena. Sin tu hijo, ni tu hija, ni tu esposa tener que ver nada con ese dilema. Oye, y eso lo hablan después en la clase, dice que si nosotros no perdonamos, ¿qué le estamos enseñando a nuestros hijos? Nosotros tenemos que ser ejemplo, right? ¿Cuántas veces nosotros a veces decimos cosas de ciertas personas o de otras personas en nuestro hogar, en frente de nuestros hijos? Hay que tener cuidado, sí, porque eso es veneno para nuestros hijos, right? Eso se transfiere.
No, si ellos escuchan, si nos escuchan a nosotros hablar de personas que quizá la persona sea legítimo de que la persona te haya herido, la persona hizo algo intencionalmente. Pero como cristianos, Dios quiere que nosotros hagamos lo opuesto. ¿Sabe? Que no entretenemos el hablar de otra persona o de hablar negativamente de otra persona, el chisme, right? Sí. Otro fruto o another result otro resultado de la amargura es que entristece el Espíritu Santo. Efesios 4:30 apaga el fruto del Espíritu en nuestra vida. Mientras más nosotros aguantamos esa amargura y ese rencor que tenemos contra una persona, eso va oh my God, it's going to sadden the Holy Spirit. It's going to sadden the Holy Spirit inside of us y va a apagar la luz del Espíritu Santo. El Espíritu Santo se esconde, right? Esos frutos se esconden, right? Y el Espíritu Santo se pone triste. Le encontré la vuelta. Sí. El Espíritu Santo se pone triste y se hace difícil poder reflejar los frutos del Espíritu. Right? Empezamos a ver diferentes tipos de frutos. ¿Qué otros diferentes de frutos vemos? El odiar, somos negativos, somos impacientes y cerramos el corazón a otras personas. Y yo he pasado por eso. He pasado pero no sabía por qué, right? Yo me encerraba de otras personas. Yo sentía odio. Yo era negativo, en muchas áreas. Y en el momento no me di cuenta que eso eran fruto de la amargura, que eran fruto de la falta de perdón. Yo pensaba que estaba pasando por una época, right? Eso es lo que nosotros decíamos, es que yo estoy pasando por una época. Estoy pasando por el desierto, o estoy pasando por una situación. Por eso esa situación hay que tomar pasos para arreglar esa situación. Porque esos frutos que se están demostrando son frutos que se han creado de una raíz bien profunda que no has tomado pasos para poder arreglar o para poder permitir que el Espíritu Santo bregue con esa situación. Amén. Amén. Créese o no, la amargura incluso nos afecta físicamente también. Es verdad. Sí, señor. Cuando uno se siente la amargura y la falta de perdón, crea depresión, crea problemas mentales, right? Puede crear falta de comer o comer demasiado. También puede pero emocionalmente también nos afecta, right? Sí. Y afecta de la manera que nosotros pensamos. We're not sharp, we're not focused. Quizá, y como nos afecta físicamente, afecta el trabajo, afecta de la manera que nosotros estamos en el hogar, afecta todo, y la tensión por intentar retenerla. Mira, él dice en Proverbios 17:22, el corazón alegre es buena medicina, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Es un versículo clave que nos deja saber, right? Que la amargura y el rencor y esas situaciones no afecta el cuerpo de uno. En lo emocional, también afecta en lo emocional, lo social y por supuesto en lo espiritual. La amargura nos deprime y nos contamina. Arruina nuestra comunión con Dios y nos volvemos como un árido desierto. Sentimos que Dios está muy lejos. Cuando uno cargamos con ese peso de la falta de perdón, uno se siente que está lejos de Dios. Cuando uno quiere tener comunión con el Señor, no siente nada. Cuando uno ora, pensamos que Dios no nos escucha.
Cuando tratamos de arrodillarnos para orar o para sentir la presencia del Señor, no lo sentimos, right? Porque hay algo, hay una muralla, right? Hay una pared que se ha creado que no permite que podamos sentir la esencia del Espíritu Santo en nuestra vida, right? No podemos sentir el poder y la presencia del Señor en nuestra vida y estamos, we're like cold, estamos fríos, mi esposa dice, nos sentimos blah. ¿Te has escuchado eso? Numb. Yeah. Te sientes numb. ¿Cómo se dice numb en Spanish? Adormecido. Uno se siente adormecido. Como que, man, no avanzo, pero tampoco, nada me está pasando, nada está ocurriendo, como que uno está stagnant en la vida. Sí, como el mensaje que dice que se creó, te estancaste. Eso te creó. Y dice aquí, nuestro tiempo de adoración y de meditación en su palabra carece de poder y de gozo. En Mateo 6:15, estamos en la 174, dice, pero si no perdonáis a los hombres, tampoco vuestro Padre perdonará vuestras transgresiones. Nosotros ya vemos ese versículo como que sigue viniendo, right? Porque, y creo que el autor intencionalmente lo puso varias veces para que nosotros podamos entender que el perdón tiene que ocurrir para que Dios nos perdone a nosotros, right? Nosotros tenemos que ser ejemplo de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Y esto es lo que estaba hablando Carlos en la parte de abajo de los 174. Si no les enseñamos a nuestros hijos a perdonar, entonces ellos no nos perdonarán cuando nos equivocamos. Si nosotros le enseñamos a nuestros hijos, mira, no perdona a esa persona porque esa persona te hirió o esa persona te hizo esto en la escuela, right? Entonces, cuando nosotros le hacemos algo a nuestros hijos, quizás sin intención, ¿qué va a pasar? No nos vamos a perdonar, porque nosotros le hemos enseñado que no perdonar es ok. Está bien no perdonar. Pero desde ahora, right, nosotros le tenemos que enseñar a nuestros hijos que tienen que perdonar, tienen que soltar, tienen que dejar, right? Sí. Estoy escuchando detenidamente y estoy tratando este tema con el tema de la clase pasada. Y estoy cayendo en cuenta con algo que me parece súper importante y que me gusta plasmarlo acá. Y es que estoy entrando en conciencia de que la palabra perdón es vital, es la acción vital para nosotros poder tener como paliativo la amargura. Cuando digo paliativo es la solución, lo que te puede ayudar. Pero al mismo tiempo el perdón no puede ir solo, mi humilde opinión personal. Debe ir acompañada también de cierta forma de nosotros aceptar lo que está produciendo amargura en nosotros, para nosotros poder determinar cuál es la situación, analizarla y tomar acción y corregirla. Y luego de que entramos en la etapa del perdón, nosotros podemos liberar esas emociones, y el perdón nos va a ayudar a entender que sin el propio perdón, así como Dios nos perdona, ¿okay? Y lo que tú acabas de decir al final, perdonemos porque Dios nos perdona a nosotros, si no va a ocurrir lo contrario. Ese perdón te va a liberar de esas de esos tres tópicos que nombraste ahorita, que es de una enfermedad física, porque en la física no está nada más que nombrarse, también están las partes. Por ejemplo, cuando una persona tiene estrés o una situación incómoda, afecta al estómago, es lo primero que ataca. Eso es lo físico. En lo espiritual también, tu fe se mueve, se disminuye, y la visión que tú tienes en Cristo Jesús, por lo menos yo estoy seguro que se empieza a empañar. Y no es una cosa que tú la estás haciendo porque tú quieres, es algo involuntario, producto de la raíz de la amargura. Y por último, en la parte, tú como ser humano, en la parte sentimental, tú empiezas incluso, de la manera en que tú estás viendo la raíz de amargura y lo que te hace ver ella misma, empiezas a calificar, a tildar y a tratar a las personas que están a tu lado.
O, por consiguiente, si hay una situación que te activa un recuerdo que viene producto de la amargura, tú calificas a otros de esa misma manera. Y eso no es justo porque nosotros recibimos un Dios vivo y un Dios de justicia, ¿cierto? Entonces no podemos estar haciendo cosas contrarias o sintiendo cosas contrarias a lo que la palabra de ese Dios vivo que recibimos nos dicta. Debemos de ser ejemplo precisamente por eso. Y hay personas que no le dicen a uno, no perdones. Pero una persona que está cerca de ti y tú relatas algo donde tú estás buscando, digamos, respuestas en tu situación y guarda silencio, se está haciendo cómplice del enemigo. Porque quizás cuando tú una persona es familiar o es amigo o la estima, tú no le vas a decir lo que él quiere escuchar. Tú le vas a decir sencillamente lo que debes de decirle y con la verdad, tal como lo hizo Dios durante su tránsito por esta tierra. Y murió por la verdad. Y tal cual es lo que Dios hace nosotros. Es mi opinión. Yeah, no, es verdad, pero y a veces, pero también somos humanos y van a haber veces y momentos donde vamos a reaccionar como humanos. Yo pienso que por eso esta clase es para traer conciencia, ¿verdad? Desde ahora en adelante, cuando surgen situaciones, right, es importante de saber cómo manejarlas, right, y manejarlas diferentes, porque la realidad es que todos hemos quizá en algún tiempo o un momento u otro hemos manejado situaciones incorrectamente, como no deberíamos, right? Y si saben de una situación que han manejado incorrectamente, entonces ahora es el momento de poder tratar de tomar pasos, de poder arreglarlo, right? Y no dejarlo que se siga desarrollando y desarrollando estos frutos dentro de ti, right? Si el Señor te lo está trayendo a la mente y sabes que es una situación que tienes que manejar, que quizás tomar pasos para arreglar, es importante que lo hagamos, right? Porque otra vez, uno nunca sabe qué va a surgir de ese paso que uno toma hacia el perdón. Puede haber bendición, puede haber liberación, uno puede sentir paz, uno puede sentir más gozo. Mira, desde que empecé esta clase, he podido internamente soltar ciertas cosas y a ver cómo se siente. Probando las aguas. Señor, si yo suelto esto, ya dejo de pensar en esto, ¿cuáles son los beneficios? Porque a veces uno como hombre no quiere soltar ciertas cosas porque la herida fue tan fuerte, el trauma fue tan fuerte, la situación fue tan humillante. Right? Como hombre eso es difícil. Cuando uno es humillado. Sí. Y anteponemos la ira o la impotencia de esa situación allí. Creemos que eso nos va a hacer tener el control. Y como es cierto. Mira, yo les cuento una situación. Cuando yo estuve en la escuela superior, cuando era más o menos en el séptimo grado yo era flaquito, súper flaco. Y era chiquito y bien flaco. Y yo a la escuela de todos morenos. Esto fue en Carolina del Norte, cuando al principio llegué. Y yo tenía pelo largo para ese tiempo. Lo tenía largo, llegué a la escuela. Yo acababa de venir de Puerto Rico, que viví en Puerto Rico por un año y iba a la escuela en Puerto Rico. Cuando llegué, obviamente en Puerto Rico las cosas son diferentes en la escuela. Todo el mundo es bien amigable, todo es fiesta, todo es, alegría, gozo, whatever. Y yo nunca tuve una pelea, nunca peleé con nadie, nunca tuve una situación así. Pero cuando llegué a Carolina del Norte, como que yo sentía odio. Como que los muchachos me miraban mal. O sea, cuando caminaba por el hallway, como que me daban. Imagínate, llegó moreno con pelo lacio. Entonces, una controversia. Hubo una situación donde un muchacho me humilló enfrente de estamos entre medio de la clase y él vino donde mí y me metió un puño y caí al suelo y me quedé inconsciente por unos minutos. Cuando me levanté con personas a mi alrededor riéndose. Eso es humillante. Sí. Eso humilla a uno.
So, cuando yo salí yo recuerdo cuando yo llegué a casa, yo tenía un odio, una furia dentro de mí, que eso fue como al final de ese año de la escuela. So, yo fui a la casa y dije, papi, cómprame pesa. Quiero que me compres pesa. Y él dijo, pero pesas para qué? No, es que quiero hacer ejercicio. No, whatever. Yo pasé todo el verano haciendo ejercicio, como 2 veces al día, haciendo ejercicio. Cuando regresé a la escuela, el primer día de escuela, me lo enfrenté y I blacked out. You know? Le metí mano el primer día y me suspendieron de la escuela. Right? Le digo esta historia porque ese verano yo todos los días cargué con ese enojo, cargué con esa furia, right? Cargué con ese odio, y eso para mí fue un veneno, right? Porque desde ese momento en adelante yo sentía que siempre estaba a la defensiva, Sí. you know? Siempre creaba y creé paredes alrededor de gente y no confiaba en nadie, y pensaba que siempre alguien quería tratar de humillarme, you know? Y por muchos años yo cargué eso, hasta cuando yo casi me gradué, donde cuando yo jugué fútbol en la escuela superior, yo siempre jugaba con furia, siempre jugaba con odio. So, cuando yo me ponía el uniforme y era game day y era el día del juego, yo lo que quería hacer era destruir. Yo lo que quería hacer era dar. Sonaban el pico y yo todavía estaba dando. You know, porque y eso, los coaches les gustaban eso, y ellos como que es fede. Oh, sí, ya. Lo que tú tienes adentro, sigue con eso. Úsalo. Y yo recuerdo que el año antes del 10º grado fui a un retiro de jóvenes en la iglesia, y yo sentí ese verano que Dios me quitó ese odio, me quitó esa frustración. Cuando regresé a la escuela y fui al coach y le dije, mira, no voy a jugar este año. ¿Pero cómo? ¿Cómo que no vas a jugar? No, es que ya no, como que ya no tengo esa furia. Quizás saldría afuera y abrace el otro, el lo que sentía era pan, como que ya no sentía ese enojo, esa frustración. So, le digo eso porque muchas veces nosotros, aunque no, nosotros a veces cargamos con cosas que no debemos cargar, right? Y aunque uno no puede enfrentar a la persona y pedirle perdón o reconciliarse con esa persona, uno puede soltar furia, uno puede soltar enojo, uno puede soltar rencor y amargura, y uno lo puede dejar y soltarlo en los pies de Jesús. Y cuando Jesús lo toma y te lo quita, ahí Él te lo intercambia por paz, por gozo, por tranquilidad. ¿Para qué nosotros aguantar la amargura? ¿Para qué nosotros aguantar rencor? Si la palabra dice que nos afecta tan negativamente, afecta nuestras emociones, afecta nuestra salud, afecta de la manera que nosotros tratamos a la gente en nuestro alrededor, right? Es importante que nosotros lo soltemos, lo dejemos ir. La próxima parte, prometo perdonar a los que me hagan mal. Solo Dios es el supremo juez. Empieza esa sección. Solamente Dios conoce la intención de la otra persona. Solamente Dios conoce el corazón de la otra persona que te dio. Solamente Dios conoce la intención de la otra persona que te dio. Nosotros no somos juez. Dios es el supremo juez. Y si él es el único que reconoce cuál fue la intención y cuál fue el propósito de que la otra persona te hizo mal, deja que Dios se encargue de eso. Right? Yo sé que es más fácil decirlo que hacerlo. Yo sé, you know? Si no fuera así, me gusta la historia de José en la Biblia. José era un soñador y los hermanos lo odiaban.
Lo odiaban porque él era el soñador y era el favorito del papá, right? ¿Y qué hicieron los hermanos de José? Lo vendieron. Por poco lo dejan por muerto, pero lo vendieron, right? Y se salieron de él. Ahora sí, if we fast forward, right? El momento donde José se encontró nuevamente con su hermano, en un momento donde los hermanos estaban en necesidad y se presentaron a la ciudad donde José ya Dios lo había enaltecido, right? José lo tenía todo. José estaba alegre, él estaba feliz, él estaba gozoso y de momento se les presenta a los hermanos y regresa nuevamente esas emociones, right? Ahora, su respuesta inmediatamente fue, oh, wow, mis hermanos, y los abrazó, right? Y se vio más o menos una reconciliación, pero lo que me interesa de esta historia es que José tuvo que tener como que unas confirmaciones antes de perdonar completamente, porque él pensaba, todavía dentro de él estaba cuestionando, mis hermanos han cambiado, de verdad. So, él plantó algo en you know the story, right? Yes. Can you explain? So he put something to try to frame The younger brother. Benjamin, the younger brother, to see how the brothers would act. Puso una copa de oro en el saco del más pequeño, el hermano carnal de él. Los otros hermanos pues fueron hermanos medio hermanos. Sí. Entonces la situación es que a mitad del camino, pues entonces él envía los soldados que vayan allá a la caravana, que los detengan, que investiguen. Mira, ustedes, después que lo trataron tan bien, haciendo el ambiente, después que nuestro faraón nos trató tan bien, el gobernador, ustedes se han robado. Nosotros no hemos robado nada. Cuando hace la investigación, resulta que Benjamín, el más pequeño, tenía la copa de él beber en el saco de trigo. Ahora tienen que regresar todo. Entonces ellos estaban asustados. Entonces cuando él les dice, entonces ahora yo me voy a quedar con el más pequeño. Entonces la reacción de todo el mundo fue en defensa del pequeño. Pero no, quédate con cualquiera de nosotros, pero tenemos que, el pequeño no lo puede tocar, el pequeño es los ojos de mi papá. No podemos hacer que él sufra, no, quítanos la vida a nosotros, haz lo que sea. Entonces esa demostración instantánea de todos le demostró a él las preguntas que él tenía. Y si el perdón no fuera si el perdón fuera fácil, él no hubiera hecho lo que él hizo. Él quería estar seguro, él todavía estaba aguantando algo dentro de él. Él no estaba completamente convencido de que los hermanos se sentían mal o todavía sentían, todavía sentían exacto. Que no sentían resentimiento por lo que habían hecho. Pero esa situación le enseñó a José de que, wow, ellos cambiaron. Ellos vieron el sufrimiento que tuvo su papá, al saber que José había muerto, porque a todo esto la creencia era que había muerto. Y que todos los hermanos saben Lo que la realidad y saber que a través de todos esos años su papá todavía sigue engañado, sufriendo. Entonces eso en ellos mismos tiene que ser un sufrimiento cuando tú sabes la verdad y tienes que estar ocultando la verdad, diciendo una mentira a través de los años, todos los años, para evitar algo que uno también tiene la culpa, pero está diciendo mentira sobre mentira para tratar de uno estar bien. Romanos 12, verso 3. Dice algo importante. Ustedes saben el verso que el verso 2 de Romanos 12 dice que nosotros tenemos que renovar nuestra mente constantemente, ¿verdad? El verso que le sigue dice, porque en virtud de la gracia que me ha sido dada, digo a cada uno de ustedes que no piense de sí mismo más de lo que debe pensar, sino que piense con buen juicio, según la medida de fe que Dios ha distribuido a cada uno. La palabra de Dios dice en la Reina Valera, digo pues a cada uno de ustedes que
no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener. En otras palabras, tú no debes de pensar en ti todo el tiempo. Porque cuando tú piensas en ti, esta es la parte del tema, prometo perdonar a los que me hagan mal. Es un compromiso grande porque casi siempre cuando te hacen mal, lo primero que tú piensas es, no, hay que pasarle la planadora por encima. Ojo por ojo, diente por diente, me explotó la goma, yo le voy a explotar una goma. O sea, es natural la defensa inmediata. Pero es de hombres de Dios pensar y decir, yo tengo que estar, mi mente y mi corazón tienen que estar aptos para perdonar y no perdonar después de 2 o 3 años. Tengo que aprender a perdonar humildemente. Entonces, hacer eso dice lo grande que tú eres, honestamente, porque el poder dominar el espíritu y al alma que quiere venganza, que quiere odio, y el espíritu decir no, tienes que perdonar. Entonces, que tú decidas escuchar esa voz, eso es lo que demuestra de verdad que uno ha madurado ya, que uno ha crecido. Y yo pienso también que en eso cae también, porque uno cuando es herido, uno piensa en uno mismo, como dijo Peter. Pero uno tiene que mirar también por qué esa persona te hirió, de dónde viene eso, tú sabes, la crianza, por dónde esa persona ha pasado, por sus morales, ¿tú me entiendes? Y ahí uno tiene que ver el big picture, you know? Porque como tú dijiste, uno rápido, me hirió, pero uno tiene que pensar y mirar también cómo esa persona fue criada, cómo esa persona, sus morales, todas esas cosas. Y ahí pues uno también puede ver y entender también, y se le hace más fácil a uno perdonar algunas veces al entender por qué esa persona te hirió. Esa persona a lo mejor fue herida también o pasó por algo, ¿tú me entiendes? So, ahí también se incluye eso también. Y dice aquí, dije la historia de José porque también dice aquí, nosotros cuando nos han hecho algo a nosotros, hacemos sus suposiciones sobre lo que pasó y por qué alguien hizo tal o cual cosa. En otras palabras, en nuestra mente creamos una historia. Sí. Creamos una historia que quizás no es mi realidad, pero creamos esa historia para poder justificar por qué estoy aguantando la falta de perdón. Exacto. Tenemos una película falsa. Tú también. En nuestra mente. Right. Tú también. Reciente hay una película que se llama Big George Foreman. Okay, I've seen that. Yeah. Y ¿En español? Big George Foreman. Es del boxeador George Foreman. Oh, ya del Foreman. A él lo noqueó Muhammad Ali. Yeah. Y él fue a pedirle perdón a Muhammad Ali. Y Muhammad Ali era un hombre musulmán. Entonces, él para poder progresar en la vida, sabiendo que él ya tenía el llamado pastoral, él fue a pedir perdón a él. Él no entendía por qué. Yo tengo mi dedo delante de millones de gente, pero él sabía que él tenía el llamado. Y estaba aguantando eso. Porque él aguantó eso por muchos años. Y él llegó a tener más dinero vendiendo un grill que boxeando. Y al fin y al cabo, ellos murieron siendo buenos amigos. Wow. Y eso lo vi eso. I mean, I saw it more like a documentary. Toda la historia es un poquito Hollywood, pero hay muchas cosas en el medio, pero esa parte me impresionó y cuando estaba hablando del odio y el sentimiento que tenía cuando estaba en Norte Carolina, saliendo esa película mente dije, wow. Listen, es cuando alguien nos humilla como hombres, man, eso es difícil de let go. Eso, el ego es lo más, para nosotros eso es oro para nosotros, ¿no? El ego de nosotros. Por ejemplo, lo de José, él cuando estuvo en ese acto que él quiso explotar, pues ya decir a los hermanos quién era él. José fue una persona que en ese momento yo digo que fue tan consciente de las cosas que aquí yo he escuchado mucho y en la iglesia,
Dios permitió que pasara eso por algo, ¿sí me entiendes? Y él les dijo a ellos, yo los perdono. Y este era un propósito que Dios tenía, que yo pasara por todo esto para poder salvar el pueblo de Israel de la hambruna y de todo lo que se iba a avecinar. Ahora que lo que Jesús dice y el hermano dice y lo que te pasa a ti, me pongo yo a pensar, por algo pasaron esas situaciones. Que de lo malo se puede sacar algo bueno, y hay que decir lo que él dice, y analizar a esa persona porque actúa así, con el entorno del papá, de la mamá, si fueron alcohólicos, drogadictos, si fueron humillados familiarmente, y a la final vos puedes ser una persona de salvación para él, o hablarle de la palabra, o terminar buenos amigos, como dice Guerrero, con este boxeador. Y mira, si perdono, a veces nosotros pensamos que si yo perdono, significa que lo que me hicieron está bien. Tenemos que entender que al perdonar no significa que lo que ellos hicieron está bien. Lo que está haciendo es que te está liberando, y eso es lo que dice el autor aquí. Dice, si perdono significa que lo que me hicieron está bien. Si perdono, se saldrán con la suya. Y a veces lo aguantamos porque no queremos que esa persona se libere. Y pensamos que si yo perdono, le estoy dejando saber que lo que tú me hiciste está bien. Eso que lo puedes hacer nuevamente, right? Y perdonar es disculpar perdonar es disculpar una deuda legítima. Understand that, entienda eso. Que cuando uno perdona, es porque esa persona hizo algo legítimo, hizo algo, right? Es igual que el perdón que Dios nos dio a nosotros. Dios nos perdona a nosotros por una razón legítima. Nosotros fuimos pecadores, no nos merecíamos perdón, pero Él nos perdonó como quiera, right? Y fue por algo legítimo. Se entiende que el perdón es porque alguien te hizo algo legítimo. O sea que es cierto, pero Dios como quiera quiere que nosotros tomemos los pasos para perdonar. Nadie dice que sea fácil, que es fácil. No es fácil, es difícil. Los pastores, los psicólogos y los consejeros te dirán que perdonar es uno de los desafíos más difíciles. It's proven, right? Y vamos a terminar con esta parte que está aquí. Vamos a la página 176, la parte de arriba. Y son tres preguntas que nosotros a veces nos hacemos cuando estamos pensando en el perdón. Y dice, estas son excusas que nosotros damos para no perdonar. Right? La primera es, no necesito perdonar, sucedió hace tiempo, ya lo superé. Right? Que muchas veces son mentiras. El tiempo curó todo. Yeah, right. Eso fue hace tiempo, ya, ¿para qué regresar a eso? Exacto. ¿Para qué volver? Pero si nosotros pensamos en esa situación y nos trae enojo o nos trae frustración, entonces es como tener un clavado en el dedo, una astilla, un espectro, que quizás pues lleva ahí mucho tiempo, pero uno lo sabe hasta que se toca. Y cuando se toca, duele y molesta, y sigue molestando. Entonces, así mismo es eso. Quizás dice, yo no pienso en eso, ya lo olvidé, no necesito perdonar. Pero hasta que llegue el momento de que alguien tocó esa situación, y ahí te vuelve de nuevo el resentimiento. Y otra excusa que damos es, esa persona no merece mi perdón. No lo merece. Tienes razón, nadie lo merece. Right? Pero eso es una de las más grandes demostraciones del amor de Dios para nosotros. Es que nos perdona por completo, aunque no lo merecemos, ni lo hemos ganado. Right? Y la tercera excusa que dice aquí es que sencillamente no puedo hacerlo. No soy capaz de perdonar. De nuevo, está en lo cierto.
el corazón de un Dios misericordioso. Él lo diseñó, lo otorga y nos manda que lo hagamos extensivo a los demás. Y termino aquí donde dice Efesios 4:32. Ser más bien amables con unos con otros, misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también Dios os perdonó en Cristo. Tremendo. In other words, let's live in love. Vivamos en amor, vivamos en paz, vivamos en tranquilidad. Muchos de nosotros ya somos de mayor de edad, ya. Exacto. Pero todos hemos pasado por traumas o situaciones en la vida, y ¿para qué seguir aguantando amargura? ¿Para qué seguir aguantando rencor? Vamos a vivir en amor, perdonándonos, right? Ayudándonos a través de las situaciones que hemos pasado, right? Vivamos paz. Yo leyendo este capítulo, a mí me ha enseñado que vale más vivir en paz que vivir aguantando y cargando con cosas que ya yo no puedo cambiar ni controlar. Ya lo que se hizo, ¿right? Y hay que soltar ese dolor, hay que soltar el rencor, hay que soltar el odio que hemos cargado por mucho tiempo, y nos vamos a sentir mucho, nos vamos a poder disfrutar de la vida, como dice la palabra, en la abundancia. Como Él quiere que nosotros lo vivamos. Amén. ¿Cómo te tú? Amén. Nelson, can you close us in prayer? Nelson, no, que ore. Padre Santo, mi Señor Jesús, estando reunidos todos acá, hombres del reino, te damos las gracias, Señor, porque entre nosotros sabemos que tú estás, que tu presencia siempre está acá con nosotros para impulsarnos, Señor, por medio de estas palabras, por medio de esta clase, por medio de este mensaje, Señor, a ser mejores, a ser alumnos de lo que tú, a través de este libro, Padre Santo, nos estás enseñando. Gracias, Padre Santo, por la vida de cada uno de mis hermanos que están acá, los que están conectados, y cada uno de los que no pudieron llegar acá, Padre Santo, porque sé que en el corazón de cada uno de nosotros, Señor, este mensaje hace un cambio, hace la diferencia, Padre Santo. Creemos en ti, Padre Santo, porque eres un Dios vivo, un Dios que cada día se glorifica en nuestras vidas de una manera u otra, y que cada miércoles, Señor, tú permites que se haga más interesante la llegada a este lugar donde nos podemos reunir, Señor, para aceptar lo que tú nos entregas a nosotros, Señor. Padre Santo, yo pido por la vida de cada uno de mis hermanos. Santo Dios. Toca nuestra mente, a nuestra alma, nuestro corazón, Señor, y bendice cada paso que damos, Señor. Guarda nuestra salida y nuestra entrada cada día. Permite que nosotros antepongamos nuestra propia personalidad, Señor, y que sea más de ti y menos de nosotros, Padre Santo, en cada momento de nuestra vida, para que seamos ejemplo, seamos sal y seamos luz en cada sitio que estemos, Padre Santo. No permita, Señor, que nada que emita peligro, Señor, y menos en estos tiempos y con la situación que estamos viviendo, y como nos miran como cristianos, Señor, esté cerca de nosotros. Ponemos nuestro corazón, Señor, a tu servicio siempre, bajo el pedimiento de tu protección, Señor, de tu protección divina, Padre Santo. Permite que nosotros podamos seguir avanzando en la expansión de tu obra, Padre Santo, y en cada momento de nuestra vida, en cada cosa que hacemos, en tu nombre, Padre Santo. Por lo antes dicho, Padre Santo, te damos las gracias en el nombre que es sobre todo nombre, en el poderoso nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Amén. Amén.